continuamos con la segunda entrega de la radio, este segundo episodio, con lo cual esperamos completarlo, si Dios quiere. Ojalá que todo esté funcionando cuando al final lo armemos, y vamos a explicar lo principal. Hemos hecho una limpieza general de todo de toda la radio hasta donde se haya podido, ¿no? Identificado algunas partes. ¿Ya? Esta es la radio, la Mullard MUS304, y por si acaso el mueble, el gabinete, la carcasa, como le quieran llamar según diferentes países, he encontrado que hay una exactamente igual que la tiene Philips, con el modelo Jubilee 122, de la misma fecha, más o menos del año 1950, pero la diferencia es que es de 4 tubos y son tubos de la serie 6, que comienzan con la serie 6, lo cual significa que esos tubos eran con transformador. Entonces ya no sería una radio universal, sino eran con transformador por comenzar con 6 algo. Significa que eso le entraba 6.3 voltios de un transformador individualmente a cada uno de los 4 tubos. Este no, estos son los 5 tubos en serie, por lo tanto es una radio universal que en suma debería de acercarse a los 116 y pico voltios. Ahora, acá tenemos los dos transformadores, como dije, de electrolíticos, 2 de 50, que no funcionan. Este transformador este condensador tiene que salir, condensadores. Este condensador también tiene que salir, está muy viejo, son los de morcilla. Esto no es un condensador electrolítico como había pensado, sino este es un transformador, ¿no?, de bobina. Acá hay un transformador de frecuencia intermedia, acá este es el otro, estos son los dos. Este sí es un electrolítico que vamos a dejar los dos, pero vamos a cambiarlos internamente para poder tener un mejor filtrado, ¿no? Este seguramente vamos a sacarlo también. Este es otro de los condensadores. Vamos a ir probando, porque este condensador aparentemente que es el de antena, no sé si por lo complicado que está en la ubicación, capaz hasta lo dejamos. Vamos a ver cómo funciona y cómo mide. Y por la parte inferior vemos algunas cosas, y vamos a darle la vuelta mejor en esta posición. Vemos algunas cosas interesantes. Primero, que esta radio ya ha sido tocada. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 condensadores de poli que son más modernos. Entonces este ha sido tocado. Este electrolítico vamos a tener que cambiarlo definitivamente. Este es el otro electrolítico que les mostré que estaba adelante, el cual vamos a no utilizar el poste, porque a veces cuando utilizan el poste puede ser de que algo esté influyendo y esté conduciendo, y más en los enredos que nos puede ocasionar. Por lo tanto, vamos a cambiar este. Y hemos revisado y hemos visto una serie de conexiones sueltas. Por ejemplo, esta resistencia de acá debería hacer contacto con este cable externo, que es un cable blindado que va a tierra, pero está en contacto solamente por contacto simple, no tiene soldadura ni nada. Esto vamos a revisarlo. Este es el que va al potenciómetro, este es el potenciómetro, ¿no? Después hemos encontrado algunas condensadores como este, por ejemplo, si lo ven, está solamente anudado acá, se ha soltado la soldadura, no está puesta. Eso va a tener que modificarse. Lo
complicado en base a la teoría aquí es que esta válvula, que es la VC41, que es la detectora. Perdón, estoy en la válvula equivocada. Esta es la UF41. La que estamos buscando es la VC41, que es la detectora, que es esta de acá, perdón. Fíjense, en esta vamos a mover un poco este condensador. Acá está la masa, y en la apatía 7, que es el cátodo, la apatía 6, la apatía 5, o sea, están unidas, 5, 6, 7, y la apatía 4, si ustedes ven, que es este cable marrón, que se supone que esa es la que debe ir a masa, ¿no? Está viniendo de la bobina de la segunda, el segundo devanado de la segunda bobina de frecuencia intermedia, cuando en realidad ese cable debería ir a uno de los dos diodos que están en la 5 o en la 6, y el otro que no se utiliza sí unido al cátodo, pero acá han unido los tres. Por eso me parece raro, salvo que entienda yo que esta apatía 4 esté funcionando como una especie de diodo, por estar muy cerca al cátodo en el diseño interno, y esté haciendo una función de diodo medio tramposo, pero no quiero ponerlo como debe ser. Entonces en la prueba voy a desoldar la apatía 4 de aquí, la voy a poner en la apatía 5 como debe ser, y esta 5 la voy a aislar del chasis, ¿no? Esto vamos a efectuar. Lo demás ya hemos hecho una limpieza, y finalmente ver cómo ubico este transformador de audio, que ya lo he limpiado. Estaba suelto por acá abajo, amarrado con unos cables colgando, no, vamos a ponerlo de una forma más rígida, y por aquí tengo un espacio. Se supone que, porque esto no es el original debería haber estado por esta zona, incluso tal vez ser hasta medio tubular. Entonces voy a tratar de adecuarlo aquí mediante una grampa, un soporte que vamos a fabricar, y o si no lo ponemos aquí, lo que no tengo la seguridad es si la profundidad del parlante que va por acá, bota la parte de atrás, puede ser que no me dé espacio para este transformador, con lo cual mi segunda opción es ver si lo puedo adosar al parlante flotante que está arriba, en la parte posterior del parlante, si lo puedo adosar para que también quede flotante, ¿no? Entonces, dicho esto, que comenta por este agujero, quedaría más o menos por acá, pero igual hay que ver si choca con los tubos. Vamos a ver, pero ese es lo que queda, y vamos a proceder con el cambio de esos componentes. Pero primero vamos a ver ahora enseguida el esquema y cómo funciona, y terminado eso venimos con los componentes que les he dicho. No voy a mostrar el cambio de los mismos porque sería aburrirlos. Vamos a de frente verlos ya con los componentes cambiados. Incluso interesante que desarmé este switch de acá, o este conector de acá, que es el conector de antena, que cuando uno introduce el pin de la antena en esta posición, se levantan estas dos platinas que están vamos a ver si se puede ver. Hay dos platinas que están en la posición
ahí creo que se ve mejor, ¿no? Me refiero, en esta posición hay, de este switch hay dos platinas que cuando entra el pin de antena las une las dos, y cuando la saca, perdón, separa las dos, y cuando se saca el pin une las dos y hace un puente. Interesante Entonces, dicho esto, vamos con la explicación del esquema y el cambio de componentes y regresamos. Bueno, vamos a explicar ahora el esquema del funcionamiento eléctrico de la radio, y lo que queremos ahora es ver cada una de las partes para que lo entiendan, porque es importante entender la teoría para comprender el funcionamiento de este dispositivo. Entra corriente de 110 voltios, tiene un switch doble, es decir, ninguno de los polos está conectado cuando la radio está apagada. Uno de los polos, cuando se cierra, va a el chasis. Este símbolo como rastrito es el chasis, no es tierra, es el chasis. Por lo tanto, el B3 va a estar conectado en una de las patillas al chasis. Ahora, todas las válvulas, como ustedes pueden apreciar, están conectadas en serie. Estos son los filamentos de las 5 válvulas de esta radio que están acá representadas en estos círculos. El orden que está presentado la conexión de los filamentos es donde están las Fs, acá en la parte superior, o estas U's pequeñas invertidas, son los filamentos, que para este caso siempre están entre la patilla 1 y la 8, como pueden ver acá, entre la 1 y la 8. Incluso en el inferior está entre la 1 y la 8. Significa que esta U es esta misma U. El orden de los tubos no es cualquier orden. Por más de que están todos en serie, se acostumbra a ubicarlos comenzando con los que tienen más voltaje. Es decir, por ejemplo, el primero que figura es el 5, y el 5 que vemos acá es de alto voltaje, 31 voltios. Este filamento consume 31 voltios y el B4 consume 45 voltios. ¿Se dan cuenta? Ahora, siempre el primero va a ser el rectificador. Siempre se comienza con el rectificador, por más de que tenga un voltaje ligeramente inferior al otro, porque debería ser primero el B4. No, el rectificador tiene que ser el primero, porque es el que permite que fluya corriente en toda la radio. Si no ponemos el rectificador primero, no llegaría a funcionar. O sea, tenemos que poner primero en forma adecuada, me refiero, ¿no? Poner siempre el rectificador. Y después seguimos la regla de los más altos voltajes y continuando con los de menor voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente que entra en un inicio produce el fogonazo, que dicen algunos que como las resistencias están frías, hay poca resistencia, entra más corriente. Al entrar más corriente, el foco en un inicio prende más fuerte. Y al prender más fuerte, incluso hasta a veces se pueden quemar. Por eso es que conforme van calentando los tubos, las resistencias van siendo mayores y la intensidad después comienza a bajar en el bulbo. Al entrar más corriente, indudablemente mejor es que resista el primero, que tiene más voltaje, que agarre uno de los de poco voltaje que podría maltratarlo y quemarlo. Entonces, están los filamentos representados acá, y con esto conseguimos en serie que estén todos conectados y estos filamentos estén encendidos, calentándose hasta ponerse en forma incandescente, color medio rojo, y lo que hace es, al calentarse, como son de altísima temperatura,
hacen que el cátodo, que es esta curvita que tiene encima de la U, como una hornilla de cocina, al calentarse por la parte de abajo, hace que los electrones, que son cargas negativas, salten encima, se exciten encima de este cátodo, porque el cátodo tiene un recubrimiento especial que hace que se emitan justamente electrones, y esto se llama emisión termoiónica. Esta emisión termoiónica hace que salten los electrones y se dirijan hacia la placa, que es la parte del frente, ¿no? Este salto desde el cátodo hacia el ánodo se llama emisión termoiónica, y esto es lo que se va a conseguir en todas las válvulas. Entonces, hecho este circuito, ya tenemos todos los cátodos conectados en forma incandescente y emitiendo estos electrones con esa emisión termoiónica que he explicado. Esta resistencia R11 es una resistencia de compensación. ¿Por qué compensación? Porque la suma de estos voltajes del V5 al V3 suma, si ustedes suman esto, suman 116.6 voltios. Y como la corriente es alrededor de entre 110 y 130 voltios, no pueden la suma estar por debajo de la corriente que entra, porque eso significaría que está entrando más corriente que lo que los filamentos en conjunto soportan y podría quemarlo. Por lo tanto, debe ser siempre ligeramente superior al voltaje. Entonces se le pone una resistencia de compensación, en este caso es de 200 ohmios. 200 ohmios, para que tengan una idea, por acá circula 0.1, como dice acá, 0.1 amperios de corriente. En la fórmula de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Significa de que la resistencia de 200 por 0.1 son 20 voltios. Acá hay 20 voltios de caída. Si ustedes suman a los 116 más 20 son 136 voltios. 136 voltios ya está encima de voltaje que puede entrar por acá, por lo tanto ya no hay ningún peligro de que se quemen. Y a eso le ponemos incluso el voltaje que puede tomar la bombilla, que al final pueden ser como 6 voltios más. Casi estamos bordeando los 140 voltios y le estamos introduciendo 110, 120, 125 voltios. Y en realidad soporta 140. Con lo cual tenemos completado esta parte del circuito. Ahora, siempre vamos a alimentar el ánodo de la parte positiva de corriente alterna, ¿no? Del inicio. Entonces acá estamos alimentándolo del inicio, y también estamos, de acuerdo a las indicaciones de la válvula, no estamos introduciendo los 130 voltios, sino mediante una resistencia que es igual a esta, también estamos quitando como 20 voltios. Por lo tanto, aquí vamos a llegar con unos 110 voltios, 115 voltios al ánodo, ¿no? Este sería la carga positiva del ánodo. Acuérdense que la negativa está en los filamentos, la parte negativa. Entonces acá hay un flujo de emisión termoiónica, y siempre desde el cátodo, ¿no?, que es la apatía 7, vamos a sacar la corriente B++, que le llamamos la corriente continua. Ya acá está entrando continua porque este es un diodo y se está haciendo un circuito interno de la emisión que hay termoiónica, ¿no? Está haciendo de que circulen corriente por esta zona, corriente continua. Entonces, esto es un diodo tal cual los diodos que tenemos actualmente de silicio, de germanio, pero antiguamente pues este diodo era con una válvula rectificadora.
A veces los reemplazan en los radios nuevos, pero lo más bonito es mantenerlo con su válvula original. Entonces, entra, hasta ahora lo que hemos conseguido es que entre corriente alterna y sale por este ramal del cátodo corriente continua. Recuérdense de que este es el positivo de la corriente continua, el B++, y esta parte en verde es la parte negativa, porque ahí están conectados uno de los polos de los filamentos. Entonces tenemos el negativo y el positivo, el B++, porque tiene doble más, porque tiene más intensidad que esta rama. Esta rama, ¿por qué tiene menos intensidad? Porque viene la corriente por acá, entra al transformador. Este es el transformador de audio. En este caso estamos utilizando una porción de la bobina, ¿no? De la bobina primaria, para, juntamente con una resistencia y dos condensadores electrolíticos, en este caso de 50 microfarados, que es lo acostumbrado comúnmente, son los que están dentro de una latita. Normalmente hay dos, a veces hay tres, cuando una de las válvulas necesita alimentarse con uno tercero, pero en este caso esta radio solamente necesita dos electrolíticos. Entonces estos dos que están conectados con esta resistencia y esta parcialidad de la bobina, crean un filtro que se llama pi. Esto le llaman filtro pi. ¿Qué cosa hace el filtro pi? El filtro pi lo que está haciendo es eliminando en esta corriente continua que está llegando acá el rizado, porque esta no es una corriente continua limpia y pura, sino que tiene un ligero rizado con algo de caídas y picos, que lo que hacen estos condensadores es, en cuanto detectan el pico, como ya están cargados, disparan carga, disparan voltaje y tratan de compensar la caída, y lo que consiguen es en el punto pasado del filtro, que acá haya una carga bastante más estabilizada, o acá también. Entonces acá estamos estabilizando en estos dos puntos. Entonces, después de la carga, que es aquí, fíjense, después de pasar por este filtro, después de la carga, pues este es el segundo condensador, por eso es el C2, de acá sacamos la carga estabilizada que va con el B+. Este B+ alimenta a, normalmente el B+, que es inferior en tensión, en amperaje que en corriente, que el B++, alimenta a lo que le llamamos la reja de pantalla. Entonces, si dan cuenta que normalmente está siempre denominada en grid 2, en el G2. Entonces, los G2, si la tiene, acá no tiene reja de pantalla, acá sí hay una reja de pantalla, acá hay un G2, ¿se dan cuenta? Acá también hay un G2, que es otra reja de pantalla. Están unidas y están alimentadas por este B+. Incluso si tenemos que bajarle algo de voltaje en la reja de pantalla, le ponemos otra resistencia que baja en algo el voltaje. ¿Por qué hay que poner esta, y cuál es la función de esta reja de pantalla? Esta reja de pantalla lo que hace es facilitar el traslado de la emisión termoiónica. ¿Por qué? Porque la primera alimentación de las válvulas es con el mayor voltaje, que es la B++. Si ven, la B++ alimenta al ánodo de la válvula, ¿correcto? Esta es la válvula de potencia, que es la válvula, normalmente es la válvula 4, siempre se alimenta el ánodo con la salida de transformador de audio, ¿no? Este ánodo alimenta la salida de transformador de audio y por acá pasa la corriente. Acuérdense que por acá están circulando, van a circular dos corrientes, corriente continua y corriente alterna. Siempre es muy común que en una misma línea hayan las dos corrientes y convivan juntas,
Entonces acá está entrando un B++, que es más alto que este B con un solo más. ¿Por qué? Porque normalmente los voltajes tienen que ser superiores conforme subimos en el diagrama del tubo. Entonces, esto que es el ánodo, que está conectado acá internamente, ¿no? Tiene más voltaje que el grid 2, que es el de la red de pantalla. Como le decía, ¿para qué sirve este grid 2? Pues como las válvulas fueron creciendo en su diseño, en espacios, y esto hace que a veces sea tan separado el espacio entre la reja de control, que normalmente la G1 siempre, la reja de control, esté muy apartada del ánodo, y al estar muy apartada, el salto de la emisión termoiónica era muy largo. Entonces, para facilitar el salto, se ponía una I intermedia, que era este G2, que este G2 tiene una carga positiva mucho mayor que el G1, pero menor que el ánodo. Entonces hacía que acelere el electrón y lo ayudaba a subir, ¿no? Entonces la función de la reja de pantalla es ayudar a acelerar los electrones en el viaje hacia la placa o ánodo, ¿no? La placa también se le llama ánodo. Entonces, esta era la función de las rejas. Y hay una tercera reja, que es la G3, que aquí no la vemos en ninguna de las válvulas, pero algunas veces encontramos una G3 que se llama la reja supresora. Les explico brevemente para qué sirve. Acá hay una G3, fíjense. En la válvula 2 hay una G3, y esta G3 es esta, la tercera reja. Ven que acá hay 1, 2, 3. ¿Qué hacía esta reja supresora? La reja supresora era, como viene la reja de control, que es la número 1, saltas a la reja 2, que es la reja de pantalla, que permite acelerarlo, pero tiene tanta velocidad que cuando llega a la placa puede rebotar. Y al rebotar, perdería fuerza de los electrones, porque lo que se quiere es que todos esos electrones pasen por acá y continúen en el circuito. Entonces, para evitar que regresen, la reja supresora normalmente tenía un voltaje muy similar al cátodo, que es un voltaje bajo, o incluso estaban unidos internamente, como está acá. Entonces, al tener el cátodo un voltaje inferior a este, casi cero, negativo, entonces lo que hacían es, como el electrón negativo y rebotaba, al rebotar y encontrarse con una carga también negativa, con una reja cargada negativamente, negativo con negativo se repelen, y no permitía que esto se desvíe, sino ayudaba a controlarlo como un tapón, que regrese la emisión termoiónica. Esa es la función del G3 o la reja supresora. Entonces hemos llegado hasta este punto. Ahora, este es el parlante, lo he dibujado, este dibujo lo he hecho yo utilizando el programa de Illustrator. Este parlante, normalmente en los dibujos que van a encontrar ustedes, lo van a encontrar acá al lado derecho, pero por efecto de tamaño de papel, en el esquema lo he puesto así invertido, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos consiguiendo es que ya hemos alimentado la válvula de potencia. La válvula de potencia, a su vez, es alimentada de la válvula anterior, que nos trae una cantidad de señal por la placa. La placa normalmente es el ánodo, ¿no? Entonces la señal que viene por acá pasa por este condensador. Este es un condensador de acoplo, porque está uniendo esta válvula con esta. Entonces viene la señal al grid 1, que es la reja de control. Todo lo que entra al grid 1, cuando pase por las válvulas, tiende a ser amplificado. Esta es la función de las válvulas. Las válvulas ocupan una función de amplificar la señal. Es lo que hoy día hacen los transistores. Esta válvula, al amplificar la señal,
lo hacía manteniendo en perfil, porque esto viene con un voltaje muy pequeñito, y acá acá hay un perfil de corriente alterna, porque este filtro de corriente continua, el filtro de la continua hace que solamente pase la alterna. Al pasar la alterna con señal muy pequeñita en voltaje, pero tiene el perfil. Y como aquí estamos alimentando el ánodo de una corriente muy alta, lo que hacía este flujo de emisión de electrones es que este perfil es reproducido aquí arriba en la misma forma, copiado, pero amplificado. ¿Por qué es amplificado? Porque va a tomar el voltaje de acá arriba, ¿no? La intensidad de acá arriba, manteniendo este perfil. ¿Y por qué mantiene este perfil? Porque este perfil, al tener cargas positivas y negativas, y acá entrar negativo, cuando encuentre negativo con negativo no va a pasar. Cuando esto se vuelva más negativo o más positivo, va a ser que pasen más o menos electrones. Entonces el paso de más o menos electrones va a depender de este perfil. Y cuando llegue arriba, ¿no?, va a llegar completamente amplificado, porque cuando sea una carga positiva, esto va a fluir en forma más intensa. Al fluir en forma más intensa, puede llegar a completar que pasen completamente los electrones. Entonces, al pasar completamente los electrones, básicamente está agarrando la diferencia de potencial entre este punto y este punto, o sea, completa. Entonces está saliendo, podría entrar con 1 o 2 voltios y acá salir con 150, 140 voltios. Entonces estamos amplificando como 100 veces el perfil este, ¿no? Por eso se llaman válvulas amplificadoras. Y así funcionan la mayoría de las válvulas, con excepción de otras que son detectoras, que ahora paso a explicar. Entonces, este condensador de acoplo lo que hace es una señal muy débil para reproducirla acá amplificada en este tubo. Este condensador de acá, de 0.033 microfaradios, lo único que hace es un filtro de tonos. Antes de que llegue a parlante, elimina ciertas señales de cierta frecuencia y las lleva a masa, para tener cierto control de tonos que salgan más agudos, dependiendo de la dimensión de este, ¿no? Está filtrando parte de la corriente alterna, porque acuérdense que hacer un condensador, por acá no pasa corriente continua, solamente pasa alterna. Entonces, de acuerdo a la dimensión de microfaradios, hace que pase la corriente y el resto sigue este camino, ¿no? El camino del parlante para el sonido. Entonces, este es un filtro que está eliminando algunas frecuencias de corriente alterna. Entonces, ya hemos acabado de ver esta válvula. Aquí explicamos que este filtro pi a veces no tiene las dos componentes de bobina y resistencia. A veces es solo una resistencia, que es de esta capacidad de 1300 ohmios o 1.3K, o puede tener solo bobina, puede ser solo bobina, en caso le llaman un self. Cuando es bobina se le llama self, y también cumple la misma función como si hubiera una resistencia. Ahora, en la válvula detectora lo que hacemos es que la señal que viene de la parte izquierda va a ser detectado por este diodo. Normalmente es el punto 5, que es el diodo 2, no es el 1. Se acostumbra que el diodo 2 detecte la señal. Entonces, al hacer esto, la parte superior porque esto es una bobina, acá viene corriente alterna. Al venir corriente alterna por esta parte y la estamos rectificando, y esto se está convirtiendo en una eliminación de la parte positiva de la señal. Entonces no tenemos la parte positiva de la señal porque está siendo filtrada por este diodo. El diodo 1 no funciona porque está unido
al cátodo y está unido a tierra, con lo cual lo estamos deshabilitando. Entonces la señal que viene por acá, como hemos dicho, solamente está siendo eliminada la parte positiva de la señal de corriente alterna, y la parte negativa que viene por abajo sigue este camino. Acá baja ligeramente su voltaje, pasa por el potenciómetro. Este es el volumen de la radio. Este es el control del botoncito, la perilla que prende y apaga la radio, que es la misma que está en esta función de acá abajo. Estas funciones están en el mismo dispositivo, en el mismo componente. Por eso es que esta flechita significa que se puede desplazar. Si se desplaza tiene menos resistencia, o sea, tiene más volumen. Si baja, al tener más resistencia, tiene menos volumen. Y pasa por este condensador 16, que es un condensador de 0.005 microfaradios o 5 nanos, que es lo mismo, en un cable blindado para evitar interferencias. Está blindado a tierra, y esto lleva la señal a lo mismo, a la reja de control, que es la G1. Entonces, al tener la señal aquí, lo que hacemos es, mediante el cátodo, con la reja de control y el ano, amplificar. Se dan cuenta aquí, este es un amplificador que le llaman preamplificador de señal. Entonces esta válvula cumple dos funciones: detectora y preamplificador de señal de audio. Estas dos válvulas son para las señales de audio, frecuencia de audio. Con esto hemos terminado de vestir esta válvula. Ya explicamos estos componentes. Acá hay una resistencia de 560K. Esta resistencia, ¿de qué nos sirve? Toda la reja de control normalmente se le acostumbra a poner una resistencia a tierra. ¿Para qué sirve esta resistencia a tierra? Porque en el flujo de electrones muchas veces hay una acumulación de electrones desordenados que interfiere la señal y crea ruido. Al crear ruido, malogra un poco pues el sonido. Entonces lo que hacemos con esta resistencia le llaman resistencia de drenaje, que hace que esos electrones se vayan a masa y limpie la señal. Muchas veces también en este tramo le ponen una resistencia que le llaman stopper. En este caso no la tiene, pero la función del stopper solamente es el de evitar oscilaciones. ¿Por qué? Porque a veces en diseño interno del tubo se producen alteraciones en los voltajes, y al alterar los voltajes la válvula comienza a subir y bajar el volumen si sube y baja el voltaje. Entonces, con una resistencia stopper evitamos estas oscilaciones y hacemos la señal más limpia. No lo tiene porque esta es una radio económica, pero las radios de mayores valores le ponía más componentes y tenía un stopper acá. Este componente, el condensador, el 20 de 1800 picofaradios, es uno de limpieza de la señal, que lo que hace es lleva residuos que haya de radiofrecuencia, de alta frecuencia, lo está filtrando y lo está llevando a tierra, para que aquí solamente pase baja frecuencia, que es las señales de audio. Acá hemos quitado frecuencia, ahora voy a explicar frecuencia intermedia y baja frecuencias, pero a veces se escapan, y este condensador de acá lo que hace es ayudar a limpiarlo, ¿no? A ver si hemos emitido. Aquí tenemos que el cátodo tiene una alimentación. Muchas veces esto tiene resistencia con condensador. Cuando hay resistencia con condensador, ¿no?, se le acostumbra a llamar una polarización de cátodo, resistencia de polarización de cátodo. ¿Por qué? Porque el condensador ayuda a introducir voltaje cuando hay variaciones, pero cuando no lo tiene y solamente es una resistencia simple como esta, incluso hasta a veces la eliminan
Es una alimentación simple que está creando un voltaje mínimo en el cátodo con referencia a tierra, ¿no? Entonces, esto puede estar, como lo hemos visto acá, por ejemplo, en estos cátodos no tiene resistencia. Acá sí le han hecho, entonces acá va a haber un voltaje ligeramente mayor que el que puede haber en la masa, ¿no? Es una relación relativa, es un voltaje relativo a la masa. Entonces, hemos explicado todo esto. La resistencia R8, ¿para qué sirve? Sirve para alimentar el ánodo, la placa, y está alimentando de señal continua del B+. Este B+ está siendo alimentado por un voltaje algo reducido porque le está quitando cierta intensidad al, a la apatía del 2 o a la apatía del ánodo. Aunque nos falta la parte negativa. La parte negativa, ya expliqué cómo va la señal. Algo que tengo que mencionar es que la señal que llega al G1 por este condensador de aquí, que está viendo el potenciómetro, siempre cuando las válvulas amplifican, invierten la fase de la señal. Es decir, como aquí la teníamos en la parte negativa, cuando estamos haciendo la amplificación, estamos consiguiendo invertir la señal, la fase. Entonces lo que va a salir por el ánodo es el mismo perfil, pero con la fase invertida. ¿Correcto? Esto es importante entenderlo. Ahora, en esta radio había un detalle que de la segunda bobina, o sea, la señal que venía por la parte superior, en lugar de estar conectada al diodo 2, que es el diodo que por defecto se habilita en la apatía 5, no se usa el 1, se usa el 5, no estaba conectado aquí, sino estaba conectado a la apatía 4. Entonces, esta señal venía a la apatía 4, por lo tanto, si venía a la apatía 4 no estaba... No había un filtrado de la parte positiva y no entiendo yo cómo habían hecho este procedimiento equivocado. Entonces aquí estaban malogrando la calidad de señal de la radio. Entonces hemos invertido esto y lo hemos puesto en su correspondiente apatía, ¿no? Porque anteriormente estuvo unido con unido a masa, pero a la vez unido con el diodo 2. Entonces, esta señal estaba yendo a masa, no había ninguna rectificación. Bueno, explicado esto, la radiofrecuencia que viene acá, es decir, la frecuencia intermedia que hemos conseguido hasta esta señal del lado izquierdo, es filtrada acá por este condensador de 100 picofaradios, va a tierra y es eliminada. Entonces, a partir de este punto, solamente estamos trabajando con bajas frecuencias. Pero de acá para atrás, para la izquierda, estamos trabajando con frecuencias intermedias. Justamente este es el filtro de frecuencia intermedia. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Vemos el control automático de volumen, que es ABC, Automatic Volume Control, que toma la señal negativa, porque es de la parte inferior, y la regresa al secundario, al bobinado secundario del primer transformador, que vuelve a inyectar la señal, así como al inicio de la primera válvula, a la reja de control. Esa señal negativa que entra es porque está alimentando las dos rejas de controles, si se dan cuenta, las 2G1, pero como entra en forma negativa, cuando el volumen es muy alto y como es señal negativa, por acá entra una señal fuerte negativa, y negativo con negativo se rechazan, entonces no deja pasar un flujo de electrones adecuado. Al no dejar pasar un flujo de electrones adecuado, lo que hace es baja el volumen de la radio. Por eso es que le llaman control automático volumen, porque solamente cuando el negativo es muy alto, le baja el volumen. O sea, cuando hay una señal muy fuerte. Cuando la señal no es fuerte, significa que esto acá tampoco va a ser un negativo alto, por lo tanto sí va a pasar más señal.
así es como funciona el control automático de volumen, con una resistencia normalmente alta, entre 3 y 4 megas, que es esta resistencia, ¿no? Este es el control automático de volumen. Esta válvula, que es la válvula amplificadora, en este caso tenemos la UF41, pero según la radio, se indicaba en la etiqueta, debería ser la UAF42. La UAF42 y no, y me he encontrado que es la UF41. Y la UAF42 que indica en la etiqueta es una válvula que salió en el año 1948, por lo tanto llego a la conclusión de que esta radio no es del 47 sino del 48, porque ya en el esquema de la etiqueta incluye la válvula UAF42. Son válvulas, no son parecidas, pero la UAF42 se utilizaba para una preamplificadora de frecuencia intermedia, una preamplificadora de radiofrecuencia. Radiofrecuencia le llaman a la parte derecha, o sea, la de frecuencia baja, o de, perdón, audiofrecuencia o radiofrecuencia. Radiofrecuencia se le llama a las frecuencias muy altas. Entonces era para amplificar las tres señales de radio, de frecuencia intermedia o de baja frecuencia. La UAF42, la UAF41 era más una amplificadora dedicada a solamente amplificación de frecuencias intermedias. Entonces, no entiendo por qué lo cambiaron. Sí cumple una función y lo han cambiado. Además, la UAF42 también tenía un diodo. También se usaba como un diodo, con una especie de detector en algún momento para ayudar a la función de Automatic Volume Control, o sea, detector de volumen. Entonces tenía más prestaciones. En este caso lo he encontrado radio así y lo he dejado con la UF41. Estos dos transformadores son transformadores de frecuencia intermedia que vienen de fábrica, normalmente seteados a unas frecuencias que deben de estar del orden de los 455 kHz, ¿no? Pueden estar en 457, 460 y son fijos. Entonces lo que hacen estos condensadores es, van a alimentar la parte de acá, que es la frecuencia de oscilación, para el principio de superheterodinaje, que lo voy a explicar en unos segundos. Entonces, esta válvula, como hemos dicho, solamente es una amplificadora de frecuencia intermedia y se conecta al cátodo directamente a tierra. El ánodo es alimentado por la bobina. Acuérdense que viene B+, la bobina deja pasar la corriente continua, es transparente una bobina y deja pasar la corriente continua y alimenta la placa. Igual en esta, ¿no? Viene acá, deja pasar y alimenta la otra placa. Ahora, explicado esto, vamos acá vemos un condensador C7 que es del control automático de volumen. Lo que hacía era reforzar la señal para estar haciendo un filtrado de la señal que retroalimenta al control de volumen. Este es el condensador C7. Entonces llegamos a esta resistencia R14. Lo único que hacía era para alimentar el triodo. Acá hay un triodo, si ustedes ven, que es placa, reja de control y el cátodo, pero necesitaba alimentarse con otro voltaje. Entonces esta resistencia R14 es para bajar el voltaje del B+, y que entre un voltaje inferior seguro por especificación de la válvula. Entonces llegamos hasta esta válvula, que es la válvula mezcladora, en donde explicamos el principio del heterodinaje. La señal de radio entra por acá y a través de
de 2 bobinas. Vamos a eliminar, explicar todo esto, vamos a tomar una sola porción. Estas son 2 bobinas. Por inducción, acá vienen una serie de frecuencias. Estas frecuencias pasan al otro lado de estas bobinas que están cargadas inductivamente y son llevadas mediante switches y mediante selectores a la reja de control. Entonces acá hay una señal que es la señal de frecuencia de la banda que viene captada. Obviamente que viene una gran cantidad de frecuencias y por eso hay 3 bobinas, porque cada bobina es para una banda. Esta es la banda de onda corta, por decir, esta es la banda de onda media, y esta es la otra banda de la policía, a veces la onda corta la dividen en dos segmentos, ¿no? Esto es transmitido a la celda de control, a la entrada, por inducción. Entonces ya tenemos una primera señal, que es un grupo de frecuencias. Pero acá tenemos que acompañaban a estas bobinas unos trimmers, que son unos condensadores variables, más el condensador variable con estas flechitas, que estas flechitas, estas líneas punteadas, estos son los famosos condensadores que ustedes ven en las radios, que son esos condensadores con esas placas concéntricas, que son como unos peines que giran, que lo que hacen es varían la carga conductiva. Entonces pueden estar de los 300 más arriba de microfaradios. Entonces son variables y están en tándem, porque uno ajusta el condensador que está en paralelo con las bobinas de sintonía, y a la vez la misma variación se produce en la zona osciladora. Esta es la zona osciladora que voy a explicar en unos segundos. Y con este grupo de las bobinas, con el condensador variable, lo que se hace es lograr una resonancia. Al hacer una resonancia, lo que estamos consiguiendo es que de todo el grupo de señales que entra por acá, en la resonancia, es decir, que cuando estamos igualando la carga que entra por inducción en la bobina con la carga del condensador, estamos con la resistencia capacitiva, con la resistencia inductiva. Cuando las igualamos es que tenemos la mayor resistencia en conjunto, y lo que hace es que la señal no va a tierra, como está acá indicado, sino pasa por la parte superior y se dirige a la válvula. Entonces, al girar esto, vamos a tener que, para diferentes resonancias, porque estamos modificando las resonancias al variar la frecuencia, estamos dejando pasar cierta señal, lo cual a esto también, que se le llama, estos filtros de acá, es un filtro pasabandas, ¿no? Que es la función específica es de filtro pasabandas, que solamente hace pasar una señal específica de la que están ¿no? ligando en conjunto. El lado derecho tenemos el grupo oscilador. El grupo oscilador lo que hace es, mediante los mismos principios de resonancia, vamos a tener que inyectar la señal exacta de 455, que viene por acá, por la parte derecha, viene la señal de 455 para ser inyectada, pero como lo vamos a poner en resonancia, lo que vamos a conseguir es de que mediante el ingreso al G3 que está acá, si ven el G3, y el G3, si siguen la línea, se comunica con el lado izquierdo, ¿no?
vamos a conseguir inyectar una señal de 455. Entonces, en esta válvula, y acá viene el principio de heterodinaje, en donde se mezclan las señales, y se va a mezclar la señal, la de entrada, supongamos que entran 1000, se mezcla 1000, hay 455, se mezcla la suma de 1000 más 455, o sea, 1455 va a ser otra señal, va a haber una tercera señal que es la diferencia de las señales, es decir, 1000 menos 1455 o 1455 menos 1000, ¿no? Esa es la tercera señal, y la cuarta señal es la de 455 pura. O sea, de las cuatro señales, la que funciona con esta mezcladora es la diferencia de las señales. O sea, la de 7 tenía 455, hemos dicho, va a ser 1455, que es una de las señales, menos 1000 que entran, o sea, sale 455 por la placa. Solamente se toma la diferencia. Pueden ver muchos videos de que explica la función de heterodinaje. Este filtro acá es un filtro para que el B positivo, mediante este condensador, elimina cualquier corriente que se meta a la línea de corriente alterna de alta frecuencia, la lleva a masa y limpia la señal. Algún elemento que nos falte. Este circuito también que le he dicho que es un pasafiltros, estos dos de acá o estos para acá, también se les acostumbra a llamar circuito tanque. Vean, si quieren mayor explicación, vean referencia de lo que es un circuito tanque. Con eso hemos explicado todo el funcionamiento de la parte de las conexiones y de cada uno de los componentes. El C19, que es una bobinita pequeñita, es una bobina, es un condensador que está acá de 0.1 microfarados, es un condensador que elimina las corrientes parásitas entre el polo positivo y negativo de la corriente alterna. Entonces lo que hace es, cuando uno enchufa en la red algunos motores, algunos elementos que tengan mucha carga inductiva, se filtra la señal y crea ruido. Entonces esto ayuda mucho a eliminar y filtrar esas corrientes parásitas. Esta es la función de este filtro del C19. Y este condensador C5, que está en serie con la bobina con la antena aérea, lo que hace es una protección para que por error de conexión alguien conecte acá una corriente continua que entraría y quemaría todo. Entonces, esto hace que se evite ese error, un condensador de protección. Ahora, importante decir de que normalmente estas 5 válvulas construyen un grupo. Como comienza con la letra U, es típico de válvulas europeas, y esto significa que cuando comenzaban con la U, son válvulas que para radio universal, y una radio universal significa que es radio de corriente alterna y de corriente continua, alimentado con filamentos en serie. Entonces la suma de las válvulas nos indica cuando es la U, que debe ser los 116 voltios. Cuando tiene la letra E, por ejemplo, significa que son válvulas alimentadas en forma individual por un transformador. Entonces es una radio con transformador. Una radio que tiene más componentes, es un poco más costosa en esa época, y normalmente con la letra E eran alimentadas con 6.3 voltios directamente en forma individual del transformador. Ahora, estos grupos de válvulas se acostumbran y existen patrones, siempre son las mismas válvulas o similares, por ahí cambia una, pero hay muchos esquemas en radio que ustedes van a ver si no encuentran un esquema específico que tienen válvulas similares. Entonces voy a tratar de dejar en la parte superior de la explicación un link, un enlace para donde hay esquemas tipo de válvulas, para diferentes válvulas,
familias de válvulas que se utilizaban para que puedan tener, en caso que no encuentren un esquema, ver esquemas similares o parecidos con válvulas parecidas. Igual también voy a poner un enlace a un manual de válvulas Philips, en el cual están la mayoría de las válvulas europeas, en el cual pueden ver ustedes la característica, todo, que es muy práctico. Los dos enlaces son bastante prácticos y los recomiendo para que puedan bajarlo en PDF, que están disponibles hasta el día de hoy, por lo menos están disponibles. Bueno, explicado eso, hemos casi terminado. Haciendo un breve resumen, la señal entra por acá, por la zona aérea, mediante estos filtros tanques y de resonancias. Lo que hacemos es inyectamos la señal en G1, inyectamos la señal por G3, hacemos una mezcla y sale la señal por la placa, por el ánodo, y acá sale por el efecto heterodinaje solamente la diferencia entre las señales ingresadas en esta parte inferior. Esto es llevado a este primer transformador de frecuencia intermedia, en el cual ahí sufre una ligera transformación, pasa a una válvula que amplifica esta señal, va a un segundo transformador, y lo que hace es acá filtramos la parte superior de la señal, la parte inferior es la que va a alimentar el potenciómetro, va a ser llevada la señal nuevamente a una celda de control, a una reja de control para ser amplificada nuevamente, sale por la placa, con este condensador de acoplo llega a la válvula final, que es el amplificador de potencia, y otra vez a la reja de control, es vuelta a amplificar y sale al ánodo, ¿no? A la placa para pasar al parlante. Pasa al parlante y reproduce el sonido. Ese es cómo funciona toda la radio. Ahora, en este esquema, que lo he dibujado porque no encontré el esquema de la Muller MUS 304, esta parte inferior izquierda no la tomen al pie de la letra porque no es el reflejo de lo que he encontrado. Es muy complicado llegar a desarmar la radio para encontrar cada uno de los componentes internos, que son muy pequeñitos, y hay una maraña y enredo de alambres. Entonces, sí es un esquema de otro diagrama para que se pueda entender, pero esta parte no tiene validez, no es el reflejo de la Muller. Todo esto sí es real, pero esta parte no es muy similar posiblemente, pero no en lo real. Entonces podría haber más o menos condensadores pequeñitos, pero no lo tomen como referencia. Bueno, ahora continuamos con la parte práctica y espero que se haya entendido. Previamente he preparado estos stickers con todos los números de resistencia para codificar la parte inferior, para revisar los esquemas de acuerdo a la numeración del esquema eléctrico. Voy a proceder a ponerlo antes de meterlo en el gabinete. Esto lo he hecho sobre masking tape impreso en la impresora inkjet, y voy a ir a pegar uno por uno, después vuelvo para que vean cómo queda. Bueno, ya procedimos a poner la radio dentro del gabinete o carcasa, y lo primero que podrán haber apreciado es que le he cambiado el textil, la tela del frente del altavoz. Esta está bastante mejor, ¿no? No era original, la anterior que tenía era muy blanca, muy inapropiada en cuestión de color. Esta tiene algunos visos de tonos medios tirando para el dorado muy clarito, con crema, se ve bastante más bonito. Bueno, esa es una de las cosas que he modificado. La radio, si bien no la he pulido a fondo, pero por lo menos queda bastante presentable. Fíjense cómo tiene
brillo por ambos lados. El dial, como les expliqué, lo pusimos con vidrio. Esto es vidrio. Por la parte posterior está la filmina de transparente impresa, o sea, lo cual impide que se arañe por más de que se haga la limpieza, porque esto es vidrio superior, permite manipularlo. Y en la parte posterior todavía no le he puesto la tapa. Tenemos la limpieza que hicimos, ya le pusimos los tubos, reubicamos el transformador de audio que lo tenía abajo, ahora lo hemos puesto, ¿no? Cambiamos en la parte inferior. Estos son los componentes que hemos cambiado, los dos condensadores, porque ya había tenido un cambio previo. Esta radio tiene una ventaja ya importante, que este marco de aluminio también es usado como antena, y esto mejora permanentemente la captación de señal, y la sensibilidad y sensitividad pues mejoran en forma importante. Ya está todo completo, y en la parte inferior, antes de taparlo, la parte inferior, si ustedes aprecian, ya está todo etiquetado con los stickers que hicimos en masking tape con impresora, cada uno de los componentes con su código, para poder hacer un rápido seguimiento. Entonces estamos todo terminado. Estos son los condensadores que ya los habían cambiado previamente. Insisto en que me sorprende sobremanera que en la válvula VC41, que es esta de acá, las conexiones de la apatía, en la apatía 4 venía conectado desde la bobina, este alambre cordón marrón estaba puesto en la apatía 4, que la apatía 4 era más. ¿Saben cómo lo he puesto más ahora? Y ahora la apatía 4 lo he puesto al 5, que es el diodo detector, que es el diodo 2 detector, que es el que se acostumbra. No entiendo cómo esto puede haber estado puesto aquí y la radio totalmente entregada. Aparentemente pues no debería de haber funcionado. Bueno, sorpresa que nos encontramos en el camino, y funciona bastante bien con este cambio. Por eso es una incógnita que siempre me quedará: ¿por qué hicieron esta modificación? Es un error, y desde ahí no utilizaron la radio, sabe Dios. Entonces, hecho esto y explicado antes de taparla, voy a proceder para el cierre. Ahora, otra cosa importante que mencionar es que esta radio es de, como lo he puesto acá, es de 117 voltios, no es de múltiple conversión de voltaje como lo indica aquí abajo. Aparentemente, si ustedes, esto era son jumpers que se ponían, y de acuerdo al giro le dábamos diferentes voltajes, ¿no? 210, 240 voltios. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque en la parte interna está todo cortado. Le han quitado seguramente en la parte posterior
había una resistencia de compensación que por lo menos debe ser de 900 ohmios y de 10 watts, porque es una resistencia de compensación que servía para bajar los voltajes, pero se recalentaba en forma excesiva. Ese es el problema de todas las radios cuando los quieren bajar y son radios universales. Entonces está todo eliminado, retirado, así lo encontré en la radio, por lo tanto esto no funciona, es 110 y ahí quedó, hay que usarlo con transformador de 220 a 110. Entonces esto es meramente decorativo, de adorno, y antes de cerrarlo incluso voy a ponerle acá un sticker con el valor de los 110 voltios, que lo va a hacer de inmediato. Bueno, ya está, lo cerramos, le pusimos su tapa, fíjense, del cartón original. Esto voy a ver cómo lo disimulo, porque esta es la cola que eché para, esta parte estaba rota, le he reforzado con cola, hay que matearla un poco para que no se note. Acá están los 120 que le he puesto para indicar que no es como indicaba. Este es el voltaje principal, antena aérea y tierra, y por la parte inferior igual tiene acá se nota la etiqueta por adentro donde están las válvulas. Acá hay un pedazo que le falta de esta baquelita, pero por lo demás está todo en perfecto estado, o sea que estoy muy contento con la apariencia que ha quedado para los años que tiene, unos 70 años aproximadamente, un poco más de 70 años. Está linda la radio, y ahora vamos a ver cómo se porta con su sonido. Vamos a prenderla y que caliente un poquito. Este movimiento de la perilla es un desgaste interno del potenciómetro, pero funciona muy bien. Prefiero no tocarlo, ¿no? Estamos el fogonazo inicial, no sé si ustedes lo han notado, por la luz no se nota, pero el fogonazo inicial una de las cosas que se puede mejorar es poniéndole un foco que tenga más intensidad. Este foco creo que tiene de poca potencia, poco bateaje. Hay foquitos que son más intensos. Ya comienza el sonido, ¿eh? Ya calentó. Muchas gracias, Gina, por la invitación a la red de bibliotecas también públicas de Huarochirí. El día de hoy, el colectivo cultural... A ver, vamos a comenzar. Nosotros... Una estación. Vamos a ver si nos ayudamos con esta antena. El tema de la política es una semana muy vergonzosa. ¿Cómo? De verdad que es una semana llena de incidentes. ¿Ven cómo ayuda esta antena? Esta es una Texum que tiene su bobina con su condensador, ¿no? Entonces, fíjense, solamente por resonancia. Gente que le quiere hacer lo que les da la gana, y es lamentable. Y obviamente quienes ponen todo Fíjese cómo potencia. son los periodistas, y por eso los periodistas son... Una estación, dos estaciones, a ver si esta mejora también. También dos estaciones. Ojo que estoy sin antena aérea, como ustedes. A ver, está.
También ayuda bastante esa antenita. La imagen de Nuestra Señora de Luján. ¿Está la original? Esta está más cerca. Está la original en la basílica, por supuesto, muy protegida, porque Sí, imagínate que es una imagen de hace 4 siglos, que pasó por distintas La manos, cuarta. pasó por distintos... La quinta. Van a ir como soporte para esta interpretación. La sexta. Y justo Acá hay una séptima muy débil. A ver con esto. Mejor un poquito. La séptima. Octava. Novena muy tenue. Décima. Onceava. Doceava. 13. 14. 15. 15. 16. 16. Jesús, en cambio, 17. Otra estación religiosa. El crecimiento demanda mayor 18. Combinada. Se puede pensar que algunos problemas, 19. si se habla de ellos, pudieran perjudicar el matrimonio, pero tiene... y bueno, este resultado, los dos últimos resultados tal vez que hemos tenido, Algunas de las... favorables. Sin 20. embargo, Y como habíamos ya mencionado, hoy es el Día Internacional 21. 22 muy lejana. 22. 23. El desayuno para todos. Luego vendrá pues ya el brindis, la sesión solemne. Campeonato deportivo el día de hoy, voleibol, fútbol. 23 estaciones. Y también con los efectos Excelente ahí. Luego el almuerzo para todos los la presentes. sintonía. Nunca había conseguido tantas estaciones. Siempre estábamos por el orden de los 10 o los 12 máximo, pero 23 estaciones. Todo un éxito. el alcalde, el señor Nicolás Joaquín Moreno, y también por un gran hombre también. Entonces, estoy muy contento con la... No voy a probar las otras ondas porque es muy temprano en la mañana y este es el cambio de onda. Habría que comenzar a buscar. Bueno, no quiero marearlos, pero estas son las otras ondas. Han marcado la diferencia. No hay que ser mezquino reconocer por ello. Orgulloso de Zapero Banqueire. Pero agrupaciones. apagamos la radio y espero les haya gustado. Yo quedo bastante satisfecho. Hemos conseguido todo, hemos aprendido, hemos dejado un lindo gabinete, un lindo mueble con muy buena sensitividad y muy pocas piezas ni cambiadas, no está maltratado y es una linda restauración.
En la parte superior, como les demostré en un principio, hemos dejado la rajadura. Esta es una cicatriz de los años, y a veces hay que dejarla. Es como el cuerpo humano, las cicatrices de la vida nos dejan huella en el cuerpo. Esta es una de las que le da personalidad a la radio por su antigüedad y por el tiempo que tiene. Ok, amigos, volvemos pronto con otro proyecto y espero que les haya gustado. No te olvides, dame un like para más o menos orientar hacia dónde van las tendencias y qué cosas presentamos. Y cualquier comentario, sobre todo en la parte de por qué la conexión en la VC41, pese a que estaba conectado en la partida 4 el anterior propietario, lo ha tenido así o es un error. ¿Qué piensan ustedes? No creo que haya funcionado. ¿Cuál es su opinión? Gracias y nos vemos pronto.